En el transcurso de la sesión dimos la primera lectura al dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, adoptado en Nueva York el 19 de junio de 2023. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense su segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, presidente. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al senador Alejandro Ismael Murad Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, para presentar el dictamen hasta por 10 minutos. Con la venia de la presidencia. Adelante. Honorable Asamblea, comparezco ante ustedes con responsabilidad y convicción para presentar el dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores relativo al acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Este instrumento internacional, adoptado el 19 de junio del 2023 y firmado por México en septiembre del mismo año, es uno de los logros multilaterales más importantes de las últimas décadas en materia de gobernanza oceánica. Su relevancia no es menor. Por primera vez en la historia, los estados del mundo hemos acordado dotar al alta mar de un marco jurídico claro, vinculante y orientado a la equidad. Los océanos cubren más de 360 millones de kilómetros cuadrados, equivalentes al 72% de la superficie terrestre. Son cuna de la vida, reguladores del clima global, fuentes de alimento, transporte, comercio y generación de conocimiento científico. Hoy, cerca del 40% de la población mundial vive a menos de 320 kilómetros de las costas. 12 de las 15 ciudades más pobladas del planeta están en zonas de litorales. El mar es parte esencial de nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces no lo percibamos así. Además de absorber más del 90% del exceso de calor producido por las actividades humanas y el 30% de dióxido de carbono, el océano sustenta una economía que rebasa los 1.5 billones de dólares anuales en sectores como la pesca, el turismo, la biotecnología y la energía. Pero este patrimonio común enfrenta amenazas cada vez mayores: pérdida acelerada de la biodiversidad, acidificación de los mares, contaminación plástica, sobrepesca y minería en aguas profundas. Todo ello sin regulación clara ni mecanismos internacionales efectivos en las zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales. Ante este vacío, surge este acuerdo como respuesta firme, colectiva y justa de la comunidad internacional, que no solo busca conservar la biodiversidad marina en alta mar, sino también establecer principios de justicia, equidad y solidaridad intergeneracional. ¿Qué aporta este instrumento? Primero, regula el acceso a los recursos genéticos marinos recolectados en alta mar, como bacterias, corales, esponjas y algas. Establece los beneficios derivados de su uso. Deben de compartirse también de forma justa con todos los países y particularmente con los menos desarrollados. Segundo, crea mecanismos para designar áreas marinas protegidas mediante criterios científicos y procesos participativos. Tercero, impone la realización obligatoria de evaluaciones de impacto ambiental previas a cualquier actividad
Estas evaluaciones deberán ser públicas, consultadas, revisadas por comités científicos independientes. Cuarto, garantiza la creación de capacidades y la transferencia de tecnología para que los países en desarrollo puedan cumplir con el tratado y participar en igualdad de condiciones en la investigación marina. Quinto, establece una estructura institucional robusta con una conferencia de las partes, un órgano científico y técnico, una secretaría permanente y una plataforma digital de acceso abierto para promover la transparencia y la cooperación. Sexto, define mecanismos financieros, incluyendo un fondo fiduciario y la posibilidad de acceder a recursos institucionales multilaterales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Y séptimo, establece un comité de cumplimiento no punitivo, así como medios pacíficos para la solución de controversias. Compañeras y compañeros, este tratado es también una afirmación del papel que México quiere y debe de jugar en este siglo XXI. Nuestro país no fue un actor pasivo, fuimos cofacilitadores de las negociaciones junto con Nueva Zelanda. Aportamos propuestas concretas, promovimos el consenso, defendimos principios y fuimos de los primeros países en firmar el acuerdo. México se convertirá en el Estado número 52 en aprobar el acuerdo. Y desde esta perspectiva nacional, el acuerdo es plenamente congruente con nuestro marco jurídico, refuerza el derecho constitucional al medio ambiente sano y fortalece el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible. Ratificar este instrumento no solo reafirma nuestra vocación multilateralista, sino que posesiona a México como un referente global de la diplomacia ambiental. Es por eso, compañeras y compañeros senadores, que hoy tenemos la oportunidad de hacer historia. Por todo lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y su presidenta, que se encuentra aquí, la senadora Maki, les solicitamos su voto a favor de este dictamen, porque el futuro del océano también ese es el futuro de México y, por supuesto, por el bien y el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Murad Hinojosa. Tiene ahora el uso de la palabra. Pasamos, con fundamento del artículo 197 del Reglamento del Senado, a los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 5 minutos cada uno. En ese marco tiene la palabra la senadora Jacob Polemski-Gurwitz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Presidente, dices que si me ponen atención, ya abro. Les diré. Compañeros, compañeras, traen un ambiente muy festivo, así es que les pedimos poner atención a la oradora. Gracias, presidente. Desde tiempos inmemoriales, México ha vivido cara al mar. Nuestros pueblos originarios navegaban las aguas del Golfo y del Pacífico antes de que trazaran siquiera un mapa. Sabían que el mar no era solo vastedad, sino fuente de alimentos, de equilibrio y también de misterio. Hoy, esa sabiduría ancestral resuena más fuerte que nunca cuando el planeta nos exige proteger lo que aún queda con vida en los océanos. México es un país privilegiado. Tenemos más de 11,000 kilómetros de costas, 2 litorales que nos conectan con el mundo y nos llenan de riqueza. Nuestras aguas albergan una impresionante variedad de biodiversidad marina, mamíferos como la vaquita marina, tortugas
tortugas que cruzan medio planeta para venir a nuestras tierras a desovar. Bancos de peces multicolores, arrecifes, manglares, islas remotas y corrientes submarinas que hacen de nuestro territorio un paraíso. Esa riqueza no se detiene en nuestras fronteras. Ella, allá donde termina nuestra jurisdicción y comienza el alto mar, el océano que sigue latiendo. Allí también hay vida, vida que no tiene bandera, que no tiene partido, pero que nos pertenece a todas y a todos. Esa biodiversidad marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional que algunos aún consideran agua de nadie o tierra de nadie, en esa realidad un patrimonio común es un patrimonio común de la humanidad y hoy está en riesgo. La sobrepesca, la minería en los fondos oceánicos, la contaminación por plásticos, el cambio climático, todo esto ha alcanzado incluso a las aguas más profundas y remotas. Lugares que nunca habíamos tocado, ahora están amenazados por la codicia. Esa es la razón por la que ratificar este acuerdo adoptado por la ONU el 19 de junio de 2023 se vuelve tan urgente, tan indispensable. Este acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las zonas marinas y en las zonas fuera de la jurisdicción nacional es de un impacto histórico. No es solo un tratado, es una promesa de que esta generación no entregará los océanos vacíos y llenos de muerte. Es una forma de decir lo que está más allá de las fronteras, que no está más allá de nuestra responsabilidad, solo más allá de las fronteras. México debe ratificarlo porque somos uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta. Somos hogar de especies que no existen en ningún otro lugar del mundo. Somos espacio de los manglares y mar abierto de las ballenas grises que recorren miles de kilómetros para parir en nuestras aguas. Porque cuando hablamos de océano, no hablamos de lo ajeno, hablamos de lo propio, hablamos de lo nuestro. Ratificar este acuerdo es extender nuestras redes de protección más allá del límite de nuestras costas. Es cuidar también ese océano profundo que influye en nuestro clima, en nuestros ciclos de lluvia, en la salud de nuestros mares nacionales, en nuestra calidad de vida. Es apostar por la creación de áreas marinas protegidas internacionales, por reglas claras para el uso de recursos genéticos marinos, por justicia en el respeto de los beneficios y por transparencia científica y tecnológica que pueda beneficiar a países como el nuestro. No se trata de cerrar el mar, no, que no se equivoquen. Se trata de abrirlo a la cooperación, a la equidad, al futuro. México ha demostrado liderazgo en foros internacionales. Lo hicimos con el Acuerdo de París, con la defensa de la biodiversidad terrestre, con las iniciativas como la protección del Alto Golfo de California. Pero ahora el planeta nos llama una vez más para actuar. Y esta vez será por el océano sin dueño, que es en realidad de todos nosotros. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sabemos que al ratificar este tratado estamos enviando un mensaje fuerte y claro, que México no se quedará atrás, que México seguirá adelante, que México honra su vocación marítima, su tradición diplomática, su riqueza biológica y su compromiso ambiental, que somos parte activa de una hermandad que no quiere perder el mar, sino aprender y convivir con él. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por su atención a todos los senadores y senadoras. Muchas gracias, senadora Polensky-Gurwitz. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Maquiester Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia. Adelante. El pasado 9 de junio se celebró en Francia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos. En ese foro se informó que únicamente el 8.3% del océano cuenta con algún grado de protección y que de ese porcentaje solo el 0.9% corresponde a alta mar. Ante este panorama, urge una acción coordinada entre las naciones para alcanzar las metas del Acuerdo de Biodiversidad Global de Kunming-Montreal, que exhorta a proteger al menos el 30% de los océanos en 2030. Para cerrar esta brecha, las naciones enfrentamos el desafío de crear más de 190,000 nuevas áreas marinas protegidas a fin de conservar ecosistemas frágiles y garantizar reglas claras que aseguren el uso sostenible de la biodiversidad. La aprobación de este acuerdo se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo 14 promueve el desarrollo sostenible y la conservación de los océanos, los mares y los recursos marinos. La urgencia es evidente. En 2021 llegaron a nuestros océanos más de 17 millones de toneladas métricas de desechos y se proyecta que de no actuar, esa cifra se duplicará o triplicará hacia 2040. Paralelamente, el pH medio del océano se ha vuelto 30% más ácido que en la época preindustrial, poniendo en riesgo arrecifes y cadenas alimentarias, mientras que el calentamiento de las aguas alcanza niveles récord que devastan la biodiversidad. Aún así, el mar continúa siendo nuestro gran aliado climático. Capta 23% del dióxido de carbono emitido y amortigua los peores efectos del cambio global. Además, sustenta una economía valorada en 1.5 billones de dólares anuales, emplea a 57 millones de personas en la pesca y provee la principal fuente de proteínas a más de la mitad de la población mundial. Asimismo, ofrece sustento cultural a comunidades que dependen de la salud de sus costas. Respecto al propósito de este acuerdo, celebramos que se establezca el reparto equitativo de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, se definan bases para regular nuevas áreas protegidas y se plantee un mecanismo financiero que garantice actividades sustentables. Permítanme cerrar mi intervención señalando con espíritu constructivo que la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático se le turnó este acuerdo para dictaminarlo en Comisiones Unidas con Relaciones Exteriores. Y en cumplimiento de esa responsabilidad, participamos en el enriquecimiento del dictamen que hoy se somete a consideración del Pleno. Entre los elementos que agregaron valor argumentativo al dictamen, se hizo una cronología de decisiones internacionales en favor del cuidado de la biodiversidad de los océanos, así como describir el estatus de conservación y la sobrepesquería, incluido el señalamiento que la acidificación que viven los océanos es causa fundamental de la pérdida de especies. Pese a que nuestra contribución fortaleció el valor argumentativo, el dictamen y que estábamos listos para sesionar en Comisiones Unidas, la mesa directiva instruyó que la rectificación del turno fuera solamente para la Comisión de Relaciones Exteriores. Decisión sorpresiva, pese a que nuestro reglamento nos otorga la facultad de dictaminar este tema y los artículos 117, 176, 238 así lo especifican. Si bien es cierto que la decisión nos desconcertó, lo esencial es que la ratificación de este instrumento multilateral es más importante que cualquier ajuste procedimental. Por ello, reiteramos nuestro respaldo decidido, convencidos de que la protección de los océanos debe seguir siendo un punto de convergencia para todos y para todos. Por la ciencia, la equidad y la vida
que late bajo las olas, el Partido Verde Ecologista de México les invita a votar a favor de este acuerdo que ampliará la zona regulada del océano y abrirá un nuevo horizonte de protección para la biodiversidad marina. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Ortiz Domínguez. Sigue en el uso de la palabra el senador Carlos Hernando Sobrino Argáez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de este honorable Senado de la República. Compañeras y compañeros senadores, desde la península de Yucatán alzamos la voz con responsabilidad, convicción y un profundo compromiso con el presente y el futuro de nuestros mares. Un futuro que, como la experiencia nos ha enseñado, solo construiremos juntos. Hoy respaldamos con firmeza la ratificación del acuerdo adoptado en Nueva York el 19 de junio del 2023 en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativo a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional. México no puede ni debe quedar al margen de un pacto que representa un hito histórico en la protección de los océanos. No podemos permitirnos ignorar nuestra responsabilidad ante el mundo y ante las generaciones venideras. Hablamos de las aguas internacionales, que abarcan 2/3 partes de la superficie oceánica del planeta. Zonas donde hasta hoy no hay reglas claras ni límites definidos para su explotación, pero sí una creciente presión de intereses económicos, muchos de ellos incompatibles con la sostenibilidad ambiental y con la justicia social. Es tiempo de construir, desde la colaboración internacional, un marco que garantice el uso responsable y equitativo de estos recursos. Para quienes venimos de una entidad costera, esta ratificación no es una formalidad diplomática, es una urgencia ambiental y una obligación moral. Nuestras comunidades costeras dependen del equilibrio marino, de la salud de un ecosistema que es fuente de vida y prosperidad. La salud de los arrecifes, las corrientes migratorias de especies, la pesca responsable, el turismo sustentable e incluso la seguridad alimentaria regional se conectan con la protección de esas aguas, que aunque no nos pertenezcan por jurisdicción, sí nos pertenecen por destino. Como herederos de un legado marítimo, debemos actuar como guardianes responsables de este invaluable patrimonio. Este acuerdo establece reglas multilaterales claras en torno a 4 ejes fundamentales. El primero, la regulación del acceso a recursos genéticos marinos, garantizando una distribución equitativa en beneficio de todos. Un pacto para que la riqueza del mar beneficie a todos, no solo a unos pocos. La creación de áreas marinas protegidas en alta mar para cumplir el objetivo global de preservar al menos el 30% del océano para 2030. Un compromiso que no solo salvaguarda la biodiversidad, sino que promueve el futuro sostenible para nuestras comunidades costeras. La obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental antes de iniciar actividades que puedan dañar los ecosistemas oceánicos. Un deber impostergable para asegurar que el progreso económico no se construya sobre la destrucción de nuestro entorno. Y como último punto, la promoción
de la transferencia tecnológica y la creación de capacidades científicas en países en desarrollo. Un acto de justicia global que nos permite afrontar los retos del mañana con mayor preparación y equidad. Desde el Grupo Parlamentario del PRI, celebramos que México se sume a esta visión global. No basta con compromisos en el papel. Es necesario alinear nuestras decisiones nacionales con los tratados internacionales que verdaderamente apuntan hacia un futuro sostenible. Y seremos vigilantes para que este acuerdo no quede en letra muerta, sino que se traduzca en acciones reales, con la participación activa de nuestras universidades, nuestras instituciones científicas, nuestras comunidades pesqueras y la colaboración ciudadana, que será fundamental para asegurar el éxito de esta iniciativa. El PRI ha defendido históricamente la soberanía nacional, pero también ha impulsado las negociaciones multilaterales responsables. Hoy, ejercer la soberanía implica también cuidar aquello que no conoce fronteras. Si termina, senador el clima, López Domínguez. un segundo, presidente, Sí. El mar y la vida, bienes que como mexicanos nos pertenecen. Por eso, desde esta tribuna, ratificamos nuestra voluntad de votar a favor de este acuerdo y de trabajar para que se cumpla con eficacia. Muchas gracias, señor presidente, por el espacio. Sí, al contrario, una disculpa, senador Sobrino Argáez. Muchas gracias. Adelante. Tiene el uso de la palabra ahora la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Morena, en un espacio cedido por el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Con su venia, presidente, gracias al grupo parlamentario que me cedió de Movimiento Ciudadano, que me cedió Adelante. este espacio. Compañeras y compañeros senadores, algunas veces nos hemos preguntado quién regula o quién protege las zonas marinas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Me refiero a esas vastas extensiones de agua, más allá de nuestras costas, más allá de cualquier frontera, que cubren el 43% de la superficie de la Tierra. Son zonas que parecen lejanas, invisibles para la mayoría de los seres humanos, pero son en realidad el pulmón azul del planeta y están en riesgo. Hoy quiero hablarles del instrumento internacional adoptado en 2023 tras más de 15 años de negociaciones multilaterales. El acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Un tratado vinculante, necesario y urgente. ¿Por qué? Porque esas zonas de alta mar no pertenecen a nadie y al mismo tiempo son responsabilidad de todos. Porque aquí se concentra el 80% de la sobrepesca mundial, se vierten hasta 17 millones de toneladas de plástico al año y el impacto de las actividades humanas ha llegado a niveles que comprometen la vida marina y la estabilidad del clima global. Y sin embargo, durante décadas, el alta mar ha permanecido sin un marco regulatorio sólido, un espacio sin ley para proteger su biodiversidad. Hasta ahora, ¿qué propone este acuerdo? Herramientas de gestión basadas en áreas como la creación de áreas marinas protegidas en alta mar y mecanismos de ordenamiento espacial. Evaluaciones de impacto ambiental obligatorias para cualquier actividad humana que ponga en riesgo los ecosistemas oceánicos, regulación del acceso a recursos genéticos marinos y un principio de participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de ellos, desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología, especialmente para los países en desarrollo. En esencia, se trata de un acuerdo que reconoce a los océanos como patrimonio común de la humanidad y no como tierra de nadie.
¿Y cuál ha sido el papel de México? México ha tenido una participación activa y protagónica en las negociaciones de este acuerdo desde 2019 hasta su adopción en 2023. Nuestra postura ha sido firme: impulsar un régimen transparente, justo, con reglas claras y con visión de largo plazo. Tenemos razones de peso para aprobar esto. Más de 11,000 kilómetros de litoral en 2 océanos. Tenemos el 13º lugar en extensión marítima, una de las mayores riquezas biológicas marinas del continente, y según Conapesca, la pesca en nuestro país genera más de 300,000 empleos directos y sustenta a miles de comunidades ribereñas. Somos destino de millones de turistas atraídos por nuestras playas, nuestros mares, nuestra belleza costera. Pero no solo se trata de proteger recursos. El 80 al 90% del comercio mundial se transporta por vía marítima. Más de 3,000 millones de personas en el mundo dependen del océano para alimentarse. Si los océanos colapsan, colapsa también el equilibrio ambiental del que dependemos todas y todos. Por eso, compañeras y compañeros senadores, es crucial que México ratifique este acuerdo en los términos de la Ley sobre Celebración de Tratados, porque si bien este instrumento es internacional, su implementación empieza aquí, en el Senado, con responsabilidad, visión estratégica y sentido de urgencia. Hoy nos toca decidir si queremos ser espectadores de la degradación o protagonistas de la protección. Este acuerdo no es un capricho diplomático, es una herramienta para construir justicia ambiental a escala planetaria. Y México, como país comprometido con el multilateralismo y con la Agenda 2030, debe estar a la altura del reto. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Robles Gutiérrez. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Ibidelisa Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, senadora. Gracias. Con su venia, presidente. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, acudo hoy a esta tribuna con la convicción de que proteger nuestros océanos no es solo una responsabilidad ambiental, sino un imperativo ético y científico para el presente, el futuro de la humanidad, para las niñas y los niños del mundo. El dictamen que hoy se somete a nuestra consideración aprueba el acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Se trata, sin duda, de un instrumento histórico. ¿Y por qué la importancia de este acuerdo? Porque por primera vez se establecen reglas claras para proteger la biodiversidad más allá de las fronteras nacionales en la alta mar. En esta zona, también llamadas aguas internacionales, pues cubre aproximadamente el 50% de la superficie del planeta y más de 2/3 del océano global, aunque no pertenecen a ningún país. Su cambio y sostenibilidad nos afecta a todos. Es una región vital para el clima, la seguridad alimentaria y el bienestar de millones de personas. Este acuerdo promueve un nuevo modelo de cooperación internacional, impulsa mecanismos de acceso justo a los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, establece evaluaciones obligatorias de impacto ambiental para actividades que pueden afectar el ecosistema, fomenta la creación de áreas marinas protegidas y fortalece la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo. Como grupo parlamentario en Acción Nacional, reconocemos la importancia de este instrumento. No obstante, es nuestra responsabilidad señalar que su eficacia dependerá no solo de su contenido, sino de la voluntad política de los estados firmantes para cumplirlo, de la transparencia en su implementación y del respaldo presupuestal que lo haga viable.
Es para mí un honor, como presidenta de la Comisión de Pesca y Acuacultura en el Senado, poder fijar nuestra postura sobre tan importante instrumento normativo internacional. No sin antes reconocer su disposición por el trabajo de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez, por su contribución para la elaboración del presente dictamen y de su aprobación. Gracias, senadora. México es una nación bioceánica privilegiada por su acceso tanto al Océano Pacífico como al Atlántico, incluyendo el Golfo de México y el Golfo de California, los cuales nos otorgan una enorme responsabilidad y oportunidad en materia de protección marina. En congruencia con esta vocación marítima, nuestro país ha demostrado un firme compromiso internacional al participar activamente en la negociación del acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las áreas fuera de la jurisdicción nacional. El acuerdo también representa una oportunidad en tiempos donde el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación marina se combinan para formar una triple crisis planetaria y no podemos darnos el lujo de la inacción. Y no olvidemos, los más afectados siempre son los más vulnerables, incluidas nuestras pescadoras y pescadores, nuestras comunidades pesqueras y nuestras futuras generaciones. Hoy votamos a favor de un acuerdo que es coherente con el derecho internacional, que fortalece la cooperación científica, establece límites claros del uso de los recursos comunes y reconoce con contundencia la biodiversidad no tiene fronteras. Pero, compañeras y compañeros, este compromiso no puede quedarse en el terreno de los buenos propósitos. El propio acuerdo establece con claridad que los estados deben de asignar recursos suficientes para garantizar la conservación marina. Sin un presupuesto azul, no habrá resultados azules. Nos corresponde, por lo tanto, dar seguimiento riguroso, fiscalizar su implementación y asegurar que lo aprobado hoy se traduzca en acciones concretas, medibles y sostenibles. Desde la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado, les aseguro que seremos vigilantes y proactivos para que este instrumento internacional genere beneficios reales para México y sus comunidades costeras. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PAN acompaña el presente dictamen con un ánimo constructivo, pero también vigilante, porque defender los océanos es defender la vida y México como nación marítima y como potencia ambiental no puede ni debe quedarse atrás. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Reyes Hernández. Cierra esta lista la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, del Grupo Parlamentario Moreno. Gracias. Con su permiso, presidente, compañeras Adelante. y compañeros legisladores, estoy aquí para posicionar a favor de este acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, adoptado en Nueva York el 19 de junio del 2023. Este instrumento internacional, histórico en su alcance y visión, tienen como propósito establecer normas claras y vinculantes para proteger la biodiversidad marina en alta mar, es decir, en aquellas zonas del océano que no pertenecen a ningún país, pero que son esenciales para el equilibrio ecológico del planeta. Los océanos no reconocen fronteras, regulan el clima, capturan dióxido de carbono, generan oxígeno y son fuente de alimento para miles de millones de personas. Sin embargo, también están gravemente amenazados. La sobreexplotación pesquera, la contaminación plástica, la pérdida de hábitats críticos y, sobre todo, el avance implacable del cambio climático nos colocan ante un punto de inflexión que exige decisiones responsables para proteger al pulmón azul del planeta.
el calentamiento progresivo del mar, la acidificación de sus aguas, el colapso de arrecifes coralinos y la desaparición de especies clave están comprometiendo la seguridad alimentaria de millones de personas, especialmente en los países en desarrollo. Más del 80% del océano ya ha sido afectado por olas de calor marinas y fenómenos como la migración de especies, la salinación de acuíferos y el emblanqueamiento de corales, que ya no son amenazas hipotéticas, son realidades que impactan la salud humana, la economía pesquera y la estabilidad climática global. Proteger los océanos es, por tanto, una responsabilidad compartida, una deuda ambiental y una exigencia moral. Implica pensar en generaciones presentes y futuras. Implica reconocer que la salud del océano es condición indispensable para el cumplimiento del derecho humano a un medio ambiente sano. Por ende, este acuerdo plantea soluciones concretas: regular el acceso a los recursos genéticos marinos y distribuir de manera justa y equitativa los beneficios derivados de su utilización. Establecer áreas marinas protegidas más allá de las jurisdicciones nacionales. Requerir evaluaciones de impacto ambiental para actividades con potencial de causar daño significativo al ecosistema marino. Garantizar el uso sostenible de los recursos marinos para las generaciones presentes y futuras. Contribuir a la resiliencia de los océanos frente a los impactos del cambio climático y fortalecer la creación de capacidades y la transferencia de tecnología marina, particularmente para los países en desarrollo. Como bien señaló el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha, este acuerdo ya ha sido firmado por 137 países y ratificado por 51. Su entrada en vigor está condicionada a que se alcancen el umbral de 60 ratificaciones, seguido de un periodo de 120 días. Por ello, la aprobación de este dictamen por parte del Senado de la República no solo reafirma el compromiso de México con la sostenibilidad internacional, sino que también nos permitirá, una vez depositada la ratificación ante el Secretario General de las Naciones Unidas, participar con voz y voto en la toma de decisiones sobre cooperación científica, financiamiento y mecanismos de implementación. México no solo ha sido parte activa de esas negociaciones, es promotor de soluciones que reflejan los principios de justicia, equidad y sostenibilidad. La ratificación de este instrumento internacional fortalece nuestro liderazgo en la gobernanza ambiental global y es coherente con el artículo 4 de nuestra Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente seguro. Por ello, a nombre de mi grupo parlamentario, les invito respetuosamente a acompañar con su voto favorable la aprobación de este acuerdo, que contribuirá a preservar uno de los bienes comunes más valiosos de la humanidad, la vida en nuestros mares. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Ruiz Ruiz. Han terminado los posicionamientos y al no haber más personas senadoras registradas, se va a recoger la votación nominal del dictamen. Hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Presidente, proceda a dar el resultado. Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 100 votos, de los cuales 100 son a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, por lo que hay unanimidad. Permítame un segundo. Senadora Julieta Ramírez, ¿el sentido de su voto? Serían 101 votos a favor, presidente. Está aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el decreto por el que se aprueba el acuerdo en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, adoptado en Nueva York el 19 de junio de 2023, se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.